¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 32ª clase para los alumnos del primer semestre, segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. En la clase pasada hablaba vimos un ejercicio, un ejemplo un tanto largo, que era este de la reacción de Ostwald. En este ejemplo ya es un poco más sencillo, pero igual se me hace bastante interesante por la premisa que tiene. Dice que una muestra de un compuesto de cloro y oxígeno reacciona con un exceso de hidrógeno molecular para formar 2,33 gramos de ácido clorhídrico y 0,403 gramos de agua. Determine la fórmula empírica del compuesto. Fíjense cómo está mezclando composición porcentual, fórmula empírica y además la estequiometría. Por eso se me hizo muy bueno como para mostrarles, en especial porque a ustedes a veces se les olvida mucho al respecto de composición porcentual, así que vamos a trabajar. En este ejemplo, déjenme hago grande la pantallita y fíjense aquí. Aquí tenemos nuestro ejemplo que es el 3,86. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que una muestra de un compuesto de cloro y oxígeno, o sea, yo puedo poner, por ejemplo, eso, que es cloro más oxígeno, que es un compuesto así, reacciona con un exceso de hidrógeno molecular y al reaccionar forman HCl más agua. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque aquí te lo está... Ay, Dios, está en blanco, no se ve. Y ahí te dice, ¿sale? Ahora, ¿cuál sería entonces lo primero que tienes que hacer? Obviamente, para este ejemplo, lo primero que yo tendría que hacer sería formar la reacción, y ya lo sé. Estos, digamos que el compuesto queda así como con X, le voy a poner esas X solo porque yo no sé cómo está el compuesto, se supone que eso es lo que tengo que hacer al final, ¿ok? Pero como al final, si se supone que lo necesito, sí lo necesitas, pero toma en consideración el hecho de que aquí ya te está dando de este y también te está dando de este, ¿sale? Entonces, digamos que para poder empezar a hacer este cálculo, digamos que yo lo voy a hacer de una forma empírica, o sea, nosotros lo vamos a dejar como si fuera una relación uno a uno, para más o menos ubicarnos cuál sería como la cantidad que tendremos del compuesto este que no sabemos cuál es. Por eso es que vamos a empezar así. De hecho, simplemente por lo que yo ya estoy viendo, por ejemplo, en esta reacción, es el hecho de que nosotros tenemos tres hidrógenos de este lado y así a simple vista nosotros tenemos dos aquí. Entonces, por ejemplo, yo podría dejar estos así, aquí poner un 3 para que sea 2 por 3 son 6 y aumentar la cantidad de hidrógenos de aquí y acá. Pero aún así sería al azar, por así decirlo, porque no conocemos cuál es el valor estequiométrico, aunque podemos suponerlo realmente si lo piensan. ¿Por qué? Porque pues aquí nosotros tenemos uno y acá tenemos dos, y como dije entonces son tres, digamos que solamente como para hacerlo más fácil, digamos que aquí yo pongo un 2, entonces serían 2 por una 2 y 2 son 4 por ejemplo, entonces ya son 4 hidrógenos acá, pues nada más le pongo un 2. Si se dan cuenta, entonces más o menos puedo irme acercando, entonces gracias a este 2 que pongo aquí, yo puedo poner por ejemplo otro 2 acá y ya se está balanceando más la ecuación. Pero si se dan cuenta, como que se me hace innecesario por el hecho de que aún así no sabes exactamente, como no conoces las moléculas de este compuesto, no sabemos bien cuánto. Así que vamos a dejarlo así. Ahora, ¿con qué puedo empezar? Pues puedo empezar con este valor que yo ya marqué, que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si se dan cuenta, tenemos 0. Bueno, voy a ponerlo con este. 0,233. Ah, caray, ahora funciona mucho mejor. Gramos. Ah, miren qué bonito. De ácido clorhídrico. Significa que yo puedo de hecho comenzar con esta parte de aquí. Vamos a comenzar con este. Entonces, como siempre, pues yo lo voy a transformar a mol. Que sería más en número de moles igual, en este caso, número de mol del HCl. Número de moles igual a la masa entre la masa molar, que sería 0,233 gramos entre la masa molar del HCl. El HCl, déjenme lo pongo con un color aquí, como para que se note la diferencia, digamos. HCl es 1 más 35 del hidrógeno, serían 36 gramos sobre mol. Creo que era el driver lo que le estaba fallando. 36 gramos sobre mol. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues en realidad, si se dan cuenta, es simplemente una división. Lo voy a dividir con mi calculadorcita que ya aparece ahí en su pantalla. Dejen algo un poco más grande también esta parte para ver si mejora. Ahí está. Ujú.
0.233 entre 36, igual. Y me da 6.4 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, déjenme en paso, 0.006 472. 47, ay Dios, 472. Ahí está, y estos serían mol. Esos mols son del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que intento yo hacer en este sentido? En este sentido, lo que yo intento hacer es pasarlo, digamos, para acá, para suponer una cantidad en gramos, y ya suponiendo dicha cantidad en gramos, ahora sí encontrar tal vez cuál sería como la composición porcentual de este compuesto, tomando en consideración que, pues, si se dan cuenta, yo no conozco nada al respecto de él. Solo sabemos que el cloro y el oxígeno reaccionan con una muestra de un compuesto, o sea que está junto, reacciona con hidrógeno molecular, o sea, eso está bien para formar 0.233 gramos de ácido clorhídrico más 0.403 gramos de agua y determine la fórmula empírica. Entonces, con estos mol, digamos que yo hago la regla de 3 para ver cuántos mol tendríamos, pero del otro compuesto. En otras palabras, digamos que sería este, una molécula, bueno, lo voy a poner con otro color. Ah, bueno, sería con blanco para que siga el orden. En una molécula de quién, recuerden del compuesto que acabo de obtener, que sería el ácido clorhídrico, una molécula del HCl equivale a 0.006472 mol. ¿Cuánto equivaldría en una molécula del compuesto que yo no sé? Que es, ay Dios, cloro y oxígeno, ¿sale? Eso es X. Y si se dan cuenta, pues X tendría prácticamente la misma cantidad, que sería ¿cuánto? Sería 0.006472 mol. ¿Sale? Y esa es la cantidad de mol que nosotros tenemos de este compuesto que no sabemos cuál es. Ahora, la cantidad de gramos de este compuesto que nosotros no sabemos cuál es sería 0.06472 mol. Ajá. Esta es la cantidad de mol que nosotros tenemos. Entonces, con esta cantidad de mol nosotros podemos partir para poder determinar nuestra fórmula empírica. ¿Por qué? Recuerden, esta vamos a poner con azulito. Digamos, nada más como para hacer una forma de poderlo calcular, digamos, sería relacionando justamente los dos elementos que nosotros tenemos. En este caso tenemos el cloro y tenemos el oxígeno para formar este compuesto. Ahora, de este cloro y oxígeno, digamos, nosotros sabemos que tenemos 0.0647 mol, o lo que es lo mismo en gramos. Nada más estoy mostrándoles todo lo posible que podemos calcular. Número de mol sería 0.0064 mol, etcétera. Voy a dejar el valor entero en la calculadora, multiplicado por la masa molar. Pero ¿cuál sería la masa molar? Si tú simplemente estás suponiendo que el compuesto es este que tiene cloro más oxígeno, del compuesto que no conozco, digamos que entonces el cloro tiene 35 y el oxígeno tiene 16. ¿Cuánto sería esto? Son 11, 1 son 4, 5, 51 gramos sobre mol. Ujú. Entonces, vamos a ver esta parte. Sería este valor por 51. Y me da 0.33008. Entonces, la masa es igual a 0.33008, digamos. Entonces, esos son gramos. Ajá. Ahora, esa cantidad en gramos supuestamente es de este compuesto que yo acabo de calcular. Entonces, ¿cómo podemos saber que en verdad ese compuesto tiene esta fórmula, digamos? Pues técnicamente relacionando los moles que yo tengo y los gramos que yo tengo, digamos, de este compuesto para poder saber si en verdad tendré esa cantidad. Simplemente estamos viendo lo más cercano posible. También, claro, suponiendo que el compuesto que tenemos nosotros ahorita en cuestión tiene una cantidad de números de oxidación. Aquí se utiliza mucho también de los conocimientos anteriores que tienen, que por ejemplo el número de oxidación del oxígeno siempre es -2. Y el número de oxidación del cloro, generalmente el más común, digamos, bueno, el más común, digamos, en este caso, cuando está del lado de los cationes, podemos suponer, por ejemplo, un +1, un +2, por ejemplo. Digamos que en este caso vamos a suponer un +1. Significa que el compuesto puede considerarse que fuera de esta manera, mire. Así. Este es supuestamente nuestro compuesto. ¿Cómo puedo yo estar seguro de eso? Justamente para eso es la masa que yo acabo de calcular. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa
si la masa se acerca mucho a los números de mol que yo supuestamente tengo. ¿Me explico? O sea que la masa que yo pueda calcular de esto se está relacionando justamente con este compuesto. Y si este compuesto tiene una masa muy similar, pues entonces nos lo podremos utilizar. ¿A qué me refiero? Digamos que el compuesto fuera ese, ¿no? Que fuera Cl2, así. Entonces, este compuesto que nosotros estamos suponiendo aquí, digamos que se balancearía como aquí un 2 para que nos quede, ya serían, sería dos cloros, luego sigue el oxígeno, un oxígeno, luego sigue el hidrógeno tiene 2 y 2, 4, entonces aquí sería un 2, y si se dan cuenta, ahora sí la reacción tiene un poco más de sentido. Entonces, nosotros ya sabiendo como más o menos cuál sería nuestro balanceo de ecuaciones, significa que podemos modificar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que el compuesto puede ser, no todavía no estoy seguro, pero estamos suponiendo que el compuesto puede ser que tenga, por ejemplo, un 2 ahí. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en una molécula de HCl, que ya no es una, ya son dos, en dos moléculas de HCl tenemos 0.047. Entonces, ¿cuánto sería en esto? Entonces, en ese caso sería la mitad. Vamos a continuar para ahorita no confundirlos tanto. Supuestamente el compuesto que yo estoy suponiendo, digamos ya en esta parte es este. Es ese compuesto, el Cl2O. Ahora, ¿qué le puedo hacer para poder comprobar que en realidad es ese compuesto, que tiene una fórmula empírica como tal? La fórmula empírica en este caso, recuerden que sería llegar a la cantidad mínima de gramos que puede tener entre ambos compuestos. Ajá. Yo ya llegué a esta fórmula, por ejemplo, simplemente por descarte, por los conocimientos anteriores que tenemos de balanceo, de nomenclatura de compuestos. Pero también lo puedo acercar basado en la cantidad de gramos que yo tengo. ¿Cómo lo haría? Muy sencillo. Digamos que el compuesto compuesto en cuestión yo obtuve 0.33008 gramos. Entonces sería que el cloro y el oxígeno tienen entre los dos esa cantidad en gramos. Y nada más como para hacerlo aproximado, sería ese 0.33008. Digamos que lo voy a dividir entre dos porque no sé cuáles átomos tengan. Entonces sería entre dos. Entonces sería... Ay, caray. ¿Sí está bien? 0.3. Sí, está bien. 0.165. Digamos que sería 0.165 y 0.165. Ajá. Ahora, de esa cantidad que yo estoy suponiendo que sería la misma cantidad en gramos, ¿qué se hace? Recuerden que estos son gramos. Luego esto los transformo a mol. ¿Cómo los transformo a mol? Vamos a utilizar otro colorcito. Número de mol es igual a la masa entre la masa molar. La masa en este caso sería 0.165 entre la masa molar del cloro, que serían 35. ¿Cuánto nos daría aquí? Para eso tengo mi calculadorcito. Digamos ese 165 entre 35. Y nos da 0.04715. Adiós. 0.0 es 4 por 10 a la menos 3. Mol. Y obtuvimos los mol, pero del cloro. Ahora, por aquí, voy a hacer lo mismo, pero con el otro compuesto. Número de moles es igual a la masa, 0.165, entre la masa del oxígeno, que sería 16. Para esto otra vez utilizo mi calculadora. Punto 165, eso no es un punto, punto 165 entre 16. Y nos da 0.010, 31, 31, 25, digamos. A ver, otra vez empezó a fallar esto. 25 mol. Ahora, ambos son mol. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que dividir entre el menor, 0.01. ¿Cuál de los dos es el menor? Si se dan cuenta, el menor obviamente sería este. ¿Por qué? Porque es una cantidad mucho más pequeña. Fíjense en los, ¿cómo se llama? En los decimales, 0.004. Este es 0.1, entonces este es el menor. Por lo tanto, tengo que dividirlos entre los menores que tenemos aquí. Entonces sería 0.004 bla 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 entre el mismo valor, pues nos da 1. Ajá. Y este
sería 0.01031 entre 0.004715. Ajá. Vamos a ver cuánto nos da. Para esto tengo mi calculadorcito. Sería 0.01 entre 0.00, se me fue un 0 de más, 4, 7, 15, igual. Y me da 2.18, o sea, 2 aproximadamente. 2. Ajá. 1 y 2. Supuestamente es el compuesto que estamos obteniendo. De hecho, es diferente al que había supuesto anteriormente. Esto era por descarte, así que no vale. Este es el importante, digamos. Este es el interesante. Significa que según mis cálculos, sería 1 y... Es más probable, o sea, es más probable que el compuesto que yo esté buscando sea así. O sea, que sea Cl o 2. Ajá. Que provenga del más 4 menos 2. Pero ya eso es otra historia, ¿no? Significa que tal vez nuestro compuesto es ClO2. Vamos a comprobarlo en este caso. Supuestamente esta es mi fórmula empírica. Ay Dios. Miren, ahora sí ya hasta parece que se escribir. Esta es mi fórmula empírica. Ahora, nos dice que supuestamente el compuesto no es este que yo ya había escrito. Supuestamente el compuesto que tenemos aquí, creo que lo hubiera marcado mejor para eliminarlo, pero bueno. Ahí está, mira. Supuestamente el compuesto que yo tengo aquí lo voy a dejar en azulito para que quede así, sería este 2. Significa que los valores que yo tengo en este caso pues van a cambiar, obviamente. Por ejemplo, miren, este lo elimino y este también lo elimino. Ven qué bonito, esta aplicación está bastante padre. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría entonces para esto? Pues en esto me faltaría balancearla. Recuerden que el balanceo de ecuaciones siempre se tiene que hacer. Entonces sería, supuestamente ese es el compuesto que yo obtuve, más según más o menos mis cálculos. Entonces ahora lo que estoy haciendo es comprobarlo. Este 2 lo tengo que pasar para el otro lado, o sea que sea igual. Digamos que aquí hay, si se dan cuenta, solo hay uno. Entonces para que sean 2 yo le puedo completar aquí un 2. Sería 2 por 1, 2, pero eso también afecta a los hidrógenos. 2 por 5, digo 2 por 2 son 4 y una son 5. Pero obviamente nosotros no podemos elevar, digamos, esta parte simplemente de esta forma. O sea, el hidrógeno no puedo multiplicar un valor por 2 para que te dé 5. Bueno, sí, pero sería una fracción y no queremos ahorita fracciones. Entonces vamos a tener que buscar un número más grande. ¿Cómo lo haría? Pues yo puedo poner aquí un 2. 2 por 2 son 4. 4 oxígenos. Entonces aquí este se hace un 4 y aquí lo pongo un 2. Ajá. Entonces aquí también puedo completar con un 2 para que nos quede. Sería 2 por 1, 2 cloros. Ya son 2 cloros. 2 por 2 son 4 oxígenos. 4 por 1 son 4 oxígenos. Y los hidrógenos son los que nos faltarían. 4 por 2 son 8. Más 2 son 10. Entonces con un 5, ay Dios, con un 5 que yo ponga aquí ya está balanceada la ecuación. ¿Sale? Ahora quiero que noten algo, que aún así el valor que yo utilicé, que es este, déjenme lo pongo con marcadorcito, este valor que yo utilicé sigue siendo una relación 2 a 2, o sea que este va a obtener lo mismo en el ClO2, ¿sí ven? Va a ser lo mismo, o sea, la cantidad en mol que en realidad yo obtuve en un inicio es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque va a ser una relación 2 a 2, o sea, es 0.233 entre 36, eso es lo mismo. Y la regla de 3 aquí cambia. Aquí en vez de 2, déjenme elimino esta parte. Estos dos se van, pero nosotros lo voy a poner en rojo, los voy a sustituir por un 2 y un 2. ¿Por qué? Porque en la ecuación balanceada es un 2 y un 2, ¿sí? Porque también voy a modificar el compuesto porque sabemos que supuestamente es ClO2, ¿sale? Ahora, supuestamente, ay Dios, eso no. El compuesto, bueno, del compuesto que yo estoy utilizando me da igual 0.647 bla 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 mol. Y esa cantidad en mol pues me sigue dando aproximadamente esta masa molar. Recuerden, esta masa molar es una aproximación por el hecho de los compuestos que yo tenía para poder llegar a estos valores. Pero yo puedo sacar ahora sí una masa más apropiada. ¿Cómo una masa más apropiada? Pues sí, yo puedo simplemente suponer, digamos que ahora me voy a hacer una desviación hacia este lado. Yo puedo suponer aquí en esta parte que
como si obtengo esta cantidad en mol, 0.06 47, bla, bla, bla. Pero la masa molar es diferente. ¿Por qué? Porque es oxígeno 2. Recuerden el compuesto. No es Cl2O, es ClO2, que es este que tenemos acá. ClO2. Ajá. Entonces esto es por 2. Significa que es 35 más 32 nos da 67 gramos sobre mol. Ujú. Ajá, 67. Ahora, ¿qué pasa entonces en esta parte? Que digamos que todo esto, que es el supuesto, ahora lo voy a cambiar por lo que ahora sí creemos que es la realidad, que sería, voy a hacerme hacia este ladito, masa en gramos es igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Masa en gramos es igual al número de mol, que el número de mol sigue siendo exactamente el mismo, nada más la masa es lo que cambia. 0.0064. 0.0064 mol. Creo que me faltan decimales. 7.2. Déjenle pongo ese 7.2 para que me la crea. Mol. Ay Dios. Se trabó esto. Mol. Multiplicado por la masa molar, que en este caso ya sabemos que es 67 gramos sobre mol. ¿Cuánto nos da entonces aquí la masa? Masa es igual a, vamos a sacar mi calculadora. Ya no tengo este valor, pero sería 0.0067. No, 64. ¿Sí? 64. 0.006472. Ujú. Y este lo vamos a multiplicar por 67, o sea, por 67. Y me da aproximadamente mm, 0.433. Ay Dios. 0.433626624. Y en este caso serían ¿qué? Gramos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de que esta masa es lo correcto? O sea, esta es la cantidad real de gramos que nosotros tenemos de ese compuesto. Ahora, simplemente esto es como una comprobación. ¿Por qué? Porque en realidad, si tú metes esta masa inicial, de hecho esto ya era como nada más un extra, digamos. ¿Por qué? Porque según los cálculos que yo acabo de hacer, esta es la reacción y esa es la fórmula empírica del compuesto, ClO2, por los cálculos que yo acabo de hacer, que es más o menos una cantidad en gramos determinada. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la inversa y yo utilizo esta cantidad en gramos, que es 0.43, y yo los transformo a mol, pues sería 0.43 entre 67 y me da 0.06. Y ese 0.06, aquí miren, ese 0.06 yo lo paso para acá y lo transformo, como es una relación 2 a 2, va a ser exactamente la misma cantidad en mol y esa lo transformo a gramos multiplicándolo por 36, perdón, y me da 0.233, que esa es la masa inicial con la que yo había empezado, que nos da el ejercicio, 0.233, ¿sale? Y de hecho, si nosotros queremos corroborar este ejercicio, por ejemplo, yo lo puedo hacer con el agua. ¿Cómo con el agua? Fíjense. Déjenme ver que no me esté tardando demasiado. Oh, me alargué más de lo que pensaba, pero bueno. Digamos que nosotros queremos hacer como la comprobación rápida nada más ¿cómo decirlo? Del agua. Entonces sería 2 a 4, o sea, los 0.667, 0.006472, esos mol son equivalentes de, ay Dios, ¿dónde está la manita? Aquí, del ClO2. Eso equivale al Cl, bueno, eso equivale a 2 moléculas de ClO2. ¿A cuánto equivaldrían 4 moléculas de H2O? Eso es X. Entonces sería el valor que nosotros tenemos, que es, dejen borro todo esto, 0.006472 multiplicado por 4 entre 2. Ujú.
me da 0.1294, o sea, 0.01 294 mol. ¿Pero de quién? De agua. Y si eso lo quiero transformar a gramos, ¿por qué lo multiplico? Por 18. Y me va a dar punto 2329. Caray, es que lo multipliqué por el otro. 2 a 4. No salió exactamente como esperaba, pero en realidad es la fórmula empírica está bien, es la fórmula más cercana de la que nosotros podemos haber hecho el cálculo, aunque también podemos haber aplicado con el agua para ver más o menos una cantidad. Pero este es el resultado más cercano que podemos llegar del ejercicio que nos está pidiendo, ¿sale? Y listo, eso es todo. Vamos a dejar esta clase hasta aquí porque la anterior me tardé bastantito y pues esta no me quiero alargar tanto, ¿sale? Espero que estén muy bien, descansen mucho y esta semana también les voy a dejar una tareita nada más para que se lleven. Y hasta pronto.